En este vídeo vamos a tratar la Guerra Civil Española de una manera especial. Este no va a ser el típico vídeo de teoría histórica, ya que de esos hay muchos. Nosotros vamos a tratar, más bien, temas ocultos, curiosidades, secretos y datos que harán que veas este acontecimiento bélico con otros ojos. Hablaremos de la secreta conspiración de Francisco Franco para hacerse con el poder del bando nacional y del uso del territorio español por parte de los nazis y rusos para probar sus aviones y tanques antes de la Segunda Guerra Mundial. También desvelaremos historias de espionaje y traiciones y datos numéricos asombrosos. Hablaremos sobre el exilio de figuras históricas importantes para salvar su vida y sobre la historia de los famosos topos, relatos de personas que vivieron escondidas en agujeros durante 30 años, al igual que os contaremos el porqué de que España no participara en la Segunda Guerra Mundial. Quédate hasta el final y conocerás la historia de esta guerra, desde sus más oscuros secretos. Bienvenido a Lo que nunca te contaron de la Guerra Civil Española. Antes de empezar a desvelar secretos, vamos a hacer un breve resumen del motivo por el que empezó este enfrentamiento para ponernos en contexto. Bajo el reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, desde 1923, España sufría un atraso económico y social importante con respecto a otros países vecinos. Debido a la presión social se convocaron elecciones el día 14 de abril de 1931. Los partidos republicanos y de izquierdas obtuvieron mayoría absoluta y por ello, Alfonso XIII abandona España y se pone fin a la dictadura. Este periodo político se conoce como la Segunda República y supuso el comienzo de tensiones en el país. Las formas políticas se fijaban en los movimientos sociales que empezaban a coger forma en Europa. Cada clase defendía sus propios intereses. Los terratenientes y la clase media alta comienzan a adoptar ideales políticos basados en el nazismo alemán y el fascismo italiano, mientras los obreros y la clase baja trabajadora se fijaron en el comunismo de la Unión Soviética. En este entramado político dieron comienzo los primeros enfrentamientos que empezaron a hacerse cada vez más insostenibles. El comienzo oficial de la Guerra Civil tuvo lugar el día 18 de julio de 1936, con un golpe de Estado por parte del ejército falangista contra la República. A partir de este momento, España se dividió en dos bandos: el Frente Nacional, formado por los falangistas responsables del golpe de Estado fascista, y el Frente Republicano. Es aquí, al comienzo del conflicto, cuando sale a la luz lo que puede ser el primer secreto de este acontecimiento bélico. Como ya sabréis, el máximo dirigente del Frente Nacional fue Francisco Franco, quien se convertiría después en jefe máximo y caudillo del Estado español tras la victoria del bando nacional al final de la guerra. Sin embargo, no fue máximo representante del bando falangista desde el comienzo del enfrentamiento. Al principio, cuando los falangistas empezaron a tramar su golpe de Estado, se eligió al general Sanjurjo, por su experiencia militar, como cabecilla de la insurrección. Por otra parte, el general Mola se alzó como dirigente de la parte táctica debido a su reputación en este ámbito. Estos generales, junto con Godet y Cabanellas, rivalizaban con Franco para poder alzarse como máximo dirigente del Frente Nacional. En este contexto, sucedieron dos muertes que, a día de hoy, siguen siendo investigadas. Los generales Sanjurjo y Mola murieron en dos misteriosos accidentes de avión al comienzo de la guerra. Esto empujó a Franco, ya sin competencia, al máximo puesto dentro del Frente Nacional. A día de hoy, son muchos los historiadores que defienden una posible conspiración por parte de Franco para alzarse con el poder. El general Cabanellas ya advirtió sobre Franco diciendo: «Ustedes no saben lo que han hecho, no le conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes. Si le dan ahora España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie le sustituya, ni en la guerra ni tras ella, hasta su muerte». Franco es conocido por hacerse con el poder desde un engañoso segundo plano. Siempre se mantuvo un poco al margen cuando el bando nacional empezó a planear el golpe de Estado, pero fue muy astuto, moviéndose en primera persona y por iniciativa propia a Alemania e Italia para pedir apoyo al nazismo y fascismo italiano en vista de lo que era inevitable: el comienzo de una guerra civil en España. Teniendo en cuenta esta participación extranjera, pasamos a desvelar otro secreto de esta historia. Se dice que Adolf Hitler, que aceptó ayudar al Ejército Nacional, ya liderado por Franco, no lo hizo desinteresadamente. El Führer alemán
envió tropas a España como la Legión Cóndor, una fuerza aérea que bombardeó la ciudad vasca de Guernica el 26 de abril de 1937. Se dice que esto lo hizo para probar la eficacia de sus fuerzas aéreas en vista de lo que sucedería poco tiempo después, una Segunda Guerra Mundial. La Legión Cóndor destruyó más del 70% de la ciudad de Guernica y le valió a Hitler como aprendizaje para mejorar la calidad de sus aparatos y reparar los defectos de sus fuerzas aéreas. Este acontecimiento demoledor lo representó el ilustre pintor malagueño Pablo Picasso en su famoso cuadro llamado Guernica, que pintó desde el exilio en París, 2 meses después del horrible bombardeo. Por otra parte, existió también un apoyo extranjero del bando republicano. Las Brigadas Internacionales fueron grupos de voluntarios reclutados por la Internacional Comunista en países de todo el mundo. Fueron alrededor de 40.000 y tuvieron un papel importante, pero estas ayudas fueron de menos calidad que las proporcionadas al bando nacional por parte de Alemania e Italia. Los rusos vendieron tanques T-26 al bando republicano que los usó para sorprender a los falangistas en la batalla del Ebro. El uso de este tipo de tecnología en territorio español sirvió a la potencia alemana y rusa para probar, mostrar y perfeccionar varias de sus tácticas de combate en vista del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial unos años después. Pasemos a hablar de datos numéricos. Cabe destacar que la violencia propia de la guerra reinó en ambos bandos. Desde el principio, las tropas nacionalistas de Franco iniciaron una campaña de miedo en la que mataron, torturaron y humillaron a sus opositores políticos. En agosto de 1936, por ejemplo, asesinaron en la Plaza de Toros de Badajoz a 4.000 presuntos republicanos. Masacres similares ocurrieron en Málaga, Toledo y otros lugares. Aunque menos sistemáticos, los republicanos cometieron matanzas, incluido el asesinato de miles de sacerdotes, monjes y monjas católicos, así como una ejecución masiva de presuntos fascistas fuera de Madrid. ¿Sabías que los estadounidenses quisieron luchar en la Guerra Civil Española? A pesar de la posición neutral del gobierno estadounidense durante el conflicto, alrededor de 2.800 estadounidenses se ofrecieron como voluntarios para la causa republicana. Su unidad, conocida como el Batallón Abraham Lincoln, incluía un acróbata de vodevil, un rabino y el primer afroamericano en comandar tropas blancas en una batalla. En total, se estima que murieron cerca de 600.000 personas entre los dos bandos, pero fueron muchísimas más las que, tras el comienzo de la dictadura franquista, al final de la guerra, perdieron la vida por ser perseguidos. Francisco Franco se encargó durante los años de su régimen a perseguir sin descanso a los republicanos que aún seguían escondidos en el país. Los historiadores estiman en torno a casi 200.000 personas, las que perdieron la vida una vez terminado el conflicto. La guerra no fue más que el principio del terror en el territorio español. Es en este escenario de persecución sin fin, donde entran en escena los famosos topos, personas simpatizantes del bando republicano, que tras la victoria del bando nacional y la proclamación de la dictadura franquista al final de la guerra, se vieron obligados a esconderse para salvar sus vidas. Hay muchos que vivieron durante años en cuartos escondidos, agujeros en la tierra, desvanes ocultos, incluso entre falsas paredes de sus casas. Esta es la historia de Miguelico, un joven que pasó 30 años escondido en diferentes refugios. Cuenta un familiar suyo que cuando acabó la guerra dijo: «Con la victoria de Franco nos van a moler las costillas», tal y como le ocurrió a su cuñado, que pasó 20 años en prisión con 2 penas de muerte. Es por esto que Miguelico decide huir y esconderse. Pasó días escondido bajo tierra alimentándose de garbanzos tostados. Dormía en zonas montañosas, a la intemperie, pasando frío y calor, en una huida permanente de la Guardia Civil, que en caso de encontrarle le darían muerte segura. En palabras suyas: «Tienes que acostarte una noche a dormir encima de un peñón, no puedes dejar rastro, resistir el frío y el calor, y solo a veces podías cobijarte en un cortijo donde cuentas con amistades». Y ante la pregunta de cómo consiguió aguantar 30 años de huida permanente, respondió: «Mientras hay vida, hay esperanza, porque si hubiera sabido que iba a estar así años, me hubiera pegado un tiro en la cabeza». Esta historia no es más que una de las muchas que existen de este tipo.
Manuel Cortés pasó también 30 años escondido en un desván en el que no cabía y tenía que estar agachado, provocándole esto deformaciones y una cojera permanente. Estos relatos simbolizan el horror que sufrió España durante la dictadura posterior a la guerra y nos recuerda que muchas veces el enfrentamiento en sí no es más que el principio de la tragedia. Por otra parte, se calcula que fueron casi 500.000 los que decidieron abandonar el país durante el conflicto para salvar su vida. Entre ellos, famosos artistas como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Rafael Alberti, Antonio Machado y el premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Por el contrario, otros escritores acudieron en masa a España durante la Guerra Civil para escribir artículos desde lugares como el Hotel Florida en Madrid, un famoso punto de acceso literario. Antoine de Saint-Exupéry incluso voló en su avión para informar sobre el conflicto, mientras que George Orwell sobrevivió a una herida de bala en el cuello mientras servía en una milicia republicana. El poeta Federico García Lorca fue asesinado por un escuadrón de la muerte nacionalista. Otras figuras literarias prominentes que visitaron el país durante esos días nefastos fueron Ernest Hemingway, Pablo Neruda, John Dos Passos y Langston Hughes. La guerra civil es un acontecimiento demoledor para quienes la sufren, ya que es un tipo de enfrentamiento que divide familias y que obliga a vecinos a luchar entre sí. Son numerosos los relatos de personas que refieren haber sido obligados a luchar contra sus hermanos. Es una guerra que no entiende de sangre, solo de ideales. En muchas familias se dio la circunstancia de que dos hermanos fueron llamados a luchar, cada uno en un bando diferente. En pueblos y ciudades, los vecinos se deseaban la muerte por el simple hecho de haber oído que defendían bandos contrarios. Es aquí donde entran en juego el espionaje y las numerosas traiciones que tuvieron lugar tanto en el transcurso de la guerra como en el desarrollo de la posterior dictadura franquista. Es demoledor y asombroso el hecho de que un vecino denunciara a otro de pertenecer a un bando u otro según su propio interés para que fuera perseguido y le dieran muerte. Hay muchas historias oscuras detrás de estas detenciones y ejecuciones. Se dice que muchas personas que tenían cuentas pendientes antes de la guerra se dedicaban a realizar falsas denuncias para acabar con aquel o aquella con quien tenían problemas, o envidias, o celos. La Guerra Civil Española fue un acontecimiento que marcó la historia de España por muchas razones. Quedó demostrado que la guerra en sí no es sino el principio de la catástrofe. La España de la posguerra fue un desastre económico y social. Sumió al país en la pobreza. Muchas personas perdieron la vida en los años siguientes al conflicto por enfermedades o por falta de alimentos. Debido a esto, Franco rechazó la participación de España en la Segunda Guerra Mundial. Hitler había ayudado a Franco a alzarse con la victoria, habiendo mandado las ya mencionadas tropas nazis en ayuda del Frente Nacional, con la Legión Cóndor, entre otras. El Führer quiso que se le devolviera esa ayuda, reuniéndose con Franco con la Guerra Civil Española ya terminada en la reunión de Hendaya, Francia, en 1940. En esta reunión, Hitler pidió a Franco su ayuda para llegar hasta Gibraltar y derrotar allí al ejército británico, ya que era un punto geográfico de interés estratégico para la guerra. Franco, sin embargo, se mostró desinteresado y no se llegó a ningún acuerdo. España estaba sumida en el desastre tras la guerra, y el general español, con cierta pericia y astucia, evadió la tentativa de Hitler para hacer a España partícipe en la Segunda Guerra Mundial. Estas fueron las palabras del líder alemán tras la inefectiva reunión con Franco. Con estos tipos no hay nada que hacer. Son unos vagos con sangre de moros que han tenido por reina a la mayor ramera de la historia, refiriéndose a la reina Isabel la Católica. A pesar de este inefectivo encuentro entre los líderes fascistas, fueron muchos los españoles que, voluntariamente, decidieron participar en la Segunda Guerra Mundial, dando apoyo a la Alemania nazi, conformando así la llamada División Azul. La Guerra Civil Española, a pesar de su devastadora violencia y divisiones, dejó un legado de resiliencia y esperanza en el pueblo español. A medida que las heridas de la guerra sanaron, España se embarcó en un viaje hacia la reconciliación y la construcción de una democracia.
La transición pacífica a la democracia en 1975, después de la muerte de Franco, fue un ejemplo para el mundo de cómo una nación puede superar un conflicto amargo y avanzar hacia un futuro mejor. Desde nuestro canal, hacemos un llamamiento al recuerdo de la memoria histórica y queremos que nadie nunca olvide el dolor de la separación de un país. Queremos hacer un homenaje en este vídeo a todas las familias que se vieron destruidas durante la guerra y la dictadura franquista. Es importante no olvidar para poder avanzar. La historia de España nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, la humanidad tiene la capacidad de encontrar la luz y la paz, ofreciendo un mensaje de esperanza y unidad para las generaciones futuras. Suscríbete y dale a like si te ha gustado. Nos vemos en la próxima.